Todo gran avance de la ciencia es el resultado de una nueva audacia de la imaginación. Anónimo. Muy buenas tardes, profesor, compañeros, visitantes. El día de hoy nuestro grupo, con respecto al tema, fusión alcalina con el sodio metálico, identificación de fósforo, correspondiente al análisis de compuestos orgánicos. Para nuestra materia de química orgánica, profesor de cátedra William de Gracia, estudiantes de segundo año, Escuela de Tecnología Médica. Nuestro grupo es correspondiente a los siguientes estudiantes: Génesis Guerra, Adelis Trocha, Lourdes Quintero, Girlani Cedeño y Elvis Camarena. A continuación presentaremos un conjunto de diapositivas y relatos que, junto al trabajo arduo de la investigación, explicaremos la reacción química en sí, los resultados, la aplicación a nuestro campo de estudio. Fusión alcalina con sodio metálico, identificación de fósforo. El método del cual se utilizará se hará en base al ensayo de Lassagne. Presentaremos entonces un dato histórico, ideado por Jean-Louis Lassagne, de 1800 a 1859. Su fecha de nacimiento, del 22 de septiembre de 1800 en París, Francia, a su fallecimiento el 18 de marzo de 1859 en el mismo lugar, conocido por la fusión alcalina con sodio metálico. Uno de sus libros más famosos, Average Elementary de Chimie. Descubrió nuevos alcaloides y realizó investigaciones toxicológicas sobre el fósforo y el ácido cianhídrico. Al igual que sus colegas, no se limitó a las aplicaciones médicas de la química. También realizó aportaciones en el terreno de la química aplicada a las artes, en su mayoría relacionadas con la composición de tintes para las telas. Principio del método. Fusión alcalina con sodio metálico, identificación de fósforo. El principio de este método consiste en transformar los elementos químicos constituyentes del compuesto orgánico desconocido de la forma covalente en sales iónicas que se pueden detectar por ensayos habituales. La investigación cualitativa de la presencia de estos es de gran importancia para la identificación de una muestra desconocida y es básica para los posteriores ensayos de caracterización. En algunos casos proporciona una primera idea sobre la clasificación por solubilidad y además los posibles grupos funcionales que existen en el compuesto. Fusión alcalina con sodio metálico, identificación de fósforo. Fusión con sodio metálico o método de Lassagne. En este método, los compuestos orgánicos se descomponen por fusión con sodio, formando las correspondientes sales: haluro, cianuro, sulfuro, sulfocianuro y fosfato de sodio. Este último después del tratamiento con ácido nítrico. Fusión alcalina con sodio metálico, identificación de fósforo. Método de Lassagne. Para las investigaciones cualitativas, fósforos en los compuestos orgánicos, estos se transforman en sales orgánicas. Uno de los procedimientos que se emplea con este fin consiste en la fusión de la muestra orgánica con sodio metálico, que convierte el fósforo en fosfatos. Se pone una muestra de fósforo más sodio y se obtiene el fosfato. La solución incolora contiene ya sea las muestras de identificación como halogenuros o nitrógenos, y en nuestro caso sería el fósforo. Se da una reacción. La reacción de nuestra identificación es de un color amarillo de precipitado, que equivale al fosfomolibdato de amonio. Fusión con sodio metálico, identificación de fósforo. El método que utilizaremos
es en base a este ensayo. El ensayo de fusión sódica o ensayo de Lassagne es empleado en química orgánica para la detección cualitativa de elementos distintos al carbono, oxígeno e hidrógeno en compuestos orgánicos. Principio de este método, ensayo de Lassagne. Este fue un método inducido o explicado por el químico, el profesor Jean Lassagne, quien vivió de 1800 a 1859. Fue profesor en el Colegio Veterinaire de Francia, París, en donde su mentor fue el profesor Nicolas de Boulle. Posteriormente él obtuvo su puesto, el puesto de Aldor. Posteriormente a esto, fue uno de los propulsores de que la química no solo fuera utilizada para la medicina, sino también que se utilizara para las artes. Asimismo, escribió un libro sobre la transformación de las sales de cromo y otros tipos de sales. Y también se encargó del estudio de las sales ácidas de fósforo y del ácido cianhídrico. Este método tiene un principio. Su principio es el de que se transforma el compuesto orgánico. El compuesto orgánico debe transformarse con el sodio metálico. Este sodio debe transformar los iones covalentes en sales ácidas para que así puedan ser detectados de forma más fácil en diferentes tipos de ensayos. En nuestro caso detectaremos el fósforo. Bien, este método se explica de la siguiente forma. Si utilizamos el sodio, este debe estar en un envase con un solvente orgánico. Puede ser, por ejemplo, el queroseno. Esto posteriormente debe ser limpiado. Luego, al ser purificado, debe reaccionar y formar sales ácidas. Reacciona completamente con el compuesto orgánico, así haciéndolo más fácil de detectar. En nuestro caso, el fósforo será transformado en fosfato o fosfomolibdato de amonio, que va a presentar una coloración amarilla. Posteriormente será explicado por qué es positivo y sus diferentes usos en la fábrica. Hay que también tener en cuenta de que este es un análisis cualitativo, es decir, este análisis es importante en la química orgánica porque se encarga de específicamente verificar cada característica cualitativa del mismo y el método si se realiza, qué características se obtienen al final, qué beneficios o ventajas se pueden obtener de este. Posteriormente todo esto se explica. En general, no se realizan pruebas para determinar la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno, ya que otro tipo de ensayos dará indicio de su presencia o ausencia, como el comportamiento de solubilidad de compuestos, sus propiedades físico-químicas, etc. Debido a que los elementos anteriormente mencionados se encuentran en forma covalente, para poder identificarlos a través de pruebas cualitativas específicas, es necesario transformarlos a iones sencillos, sales inorgánicas solubles en agua. El método más utilizado para dicha transformación es la fusión alcalina, la cual se puede llevar a cabo de varias formas, siendo las más utilizadas la fusión con sodio metálico o método de Lassagne. En este método los compuestos orgánicos se descomponen por fusión con sodio, formando los correspondientes sales, haluros, cianuro, sulfuro y en nuestro caso el fosfato de sodio. Este último después del tratamiento con ácido nítrico. Fusión con zinc y óxido de calcio. Este método puede ser utilizado como una alternativa a la fusión con sodio o solo para comprobar la presencia de nitrógeno en la muestra. Si hay duda en la primera fusión, la ventaja que tiene es que representa un menor riesgo en su realización. El residuo se mezcla con agua estilada, como ya se ha hablado. Se agita fuertemente y se filtra colocándose luego un vaso precipitado. Esto permitirá que las sales formadas se disocien en iones, lo que facilitará su posterior identificación. El método de Lassagne es un ensayo químico capaz de detectar elementos tales como el nitrógeno, el azufre y los halógenos. También podemos hablar de que en menor escala, y es mucho más complicado, la detección del fósforo, ya que para este se necesita también la adición de ácido nítrico.
Este ensayo se lleva a cabo por fusión de la muestra bajo examen presencia de sodio metálico, que tiene la destrucción de las moléculas orgánicas presentes en la muestra, con la liberación de los elementos arriba mencionados, que reaccionan con los reactivos utilizados para la investigación. Durante el ensayo se destruyen los enlaces covalentes, los heteroátomos de las moléculas orgánicas y la formación de las moléculas inorgánicas, constituido por los elementos antes mencionados por el reactivo unidos a través del enlace iónico. Fusión alcalina con sodio metálico. Identificación de fósforo. Métodos para el análisis elemental de compuestos orgánicos. Fusión alcalina con sodio metálico. Los materiales a utilizar son un tubo de ensayo, un soporte universal, una pinza de 3 dedos con nuez, una pinza para tubo de ensayo, un gotero, un mechero Bunsen, un vaso de precipitados de 30 mililitros, 2 tiras reactivas de papel pH, una microespátula, un agitador de vidrio, un embudo de vidrio, un tripié, un triángulo de porcelana, un vidrio reloj y papel filtro. Los reactivos que se utilizarán son sodio metálico y etanol, y también utilizarán un equipo de balanza analítica y una campana de extracción. El procedimiento experimental. En un tubo de ensayo colocar un trozo de sodio metálico de aproximadamente 4 milímetros de tamaño. Fijar el tubo de ensayo de forma inclinada a un soporte universal con unas pinzas. Este se calienta con un mechero hasta que se observa que el metal se funda a un rojo vivo. Alejar el tubo de ensayo de la llama y agregar una pequeña cantidad de muestra desconocida, la cual previamente se mezcló con un peso igual de sacarosa. La sacarosa se debe utilizar en polvo, la cual contiene un 97% de sacarosa y un 3% de almidón. Se mezcla el compuesto desconocido con el azúcar en polvo con el fin de que los compuestos que contienen nitrógeno que contienen dicha muestra en formas de amidas, nitroso, nitro, azo, hidrazo y anillos heterocíclicos produzcan a través de la fusión alcalina cianuro de sodio. Y 2. Que los compuestos que contienen azufre presentes en la muestra en forma de sulfuros, sulfóxidos, sulfonas, sulfos, namidas y hay compuestos heterocíclicos con azufre formen sulfuro de sodio. Nuevamente calentaremos el tubo de ensayo de manera uniforme y se repetirá la adición por segunda vez. Esta vez se calentará por 5 minutos. Luego se retirará el tubo y se dejará enfriar. Posteriormente se le agregará 1 mililitro de etanol gota a gota para eliminar el exceso de sodio. El tubo nuevamente se calienta y aún caliente se deja caer dentro de un vaso que contenga 20 mililitros de agua destilada. El tubo se romperá por el choque térmico y con ayuda de un agitador de vidrio se calentará la solución hasta ebullición y se filtrará. El filtrado debe ser transparente y de pH alcalino. Esta disolución servirá para realizar las pruebas de nitrógeno, azufre, fósforo y halógenos. Un filtrado color oscuro indicará una descomposición incompleta del compuesto. Fusión alcalina con sodio metálico, identificación de fósforo. La identificación de fósforo será acidular de 1 a 2 mililitros del filtrado de la fusión alcalina con ácido nítrico concentrado. Tendremos que verificar el pH y ver si es ácido. Luego agregar 2 gotas de disolución de molibdato de amonio al 5%. Calentar a baño María por 2 minutos. Y la formación de un precipitado amarillo indicará la presencia de fósforo. Fusión alcalina con sodio metálico, identificación de fósforo. Existen dos reacciones, una positiva y una negativa. En una prueba positiva para la formación de un precipitado amarillo que indica la presencia de fósforo
que es lo que podemos observar en la imagen presente, donde la adición de gran exceso de este reactivo a un pequeño volumen de solución de un fosfato produce un precipitado amarillo cristalino de fosfomolibdato de amonio. La fusión con sodio metálico o el método de la Sein. En este método los compuestos orgánicos se descomponen por fusión con sodio. También hay que tomar en cuenta que durante todo el proceso para obtener una reacción y formación del precipitado final se necesita que la muestra absorba calor. Los iones se presentan en solución acuosa como sales sódicas inorgánicas incoloras. Un grupo fosfato es una molécula formada por un átomo de fósforo unido a 4 de oxígeno. Este grupo de átomos se llama grupo fosfato cuando está unido a una molécula que contenga carbono. Todos los seres vivos están hechos de carbono. El grupo fosfato está presente en el material genético en moléculas energéticas importantes para el metabolismo celular, formando parte de las membranas biológicas y de algunos ecosistemas de agua dulce. Es evidente que el grupo fosfato está presente en muchas estructuras importantes de los organismos. Los electrones compartidos entre los 4 átomos de oxígeno y el átomo de carbono pueden almacenar mucha energía. Esta capacidad es vital para algunos de sus roles en la célula. Algunas de las funciones principales del grupo fosfato. En los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN, el material genético de todos los seres vivos, son ácidos nucleicos. Están formados por nucleótidos que a su vez están formados por una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. Como almacén de energía. El ATP es la principal molécula que suministra energía a las células para que éstas puedan realizar sus funciones vitales. Por ejemplo, cuando se contraen los músculos, las proteínas musculares usan ATP para hacerlo. Esta molécula está formada por una adenosina unida a 3 grupos fosfatos. Los enlaces formados entre estos grupos son de alta energía. En la activación de proteínas. Los grupos fosfatos son importantes en la activación de proteínas para que éstas puedan realizar funciones particulares en las células. Las proteínas se activan a través de un proceso llamado fosforilación, que es simplemente la adición de un grupo fosfato. Cuando un grupo fosfato se ha unido a una proteína, se dice que la proteína se ha fosforilado. Eso significa que se ha activado para poder realizar un trabajo en particular, como llevar un mensaje a otra proteína de la célula. En las membranas celulares, los grupos fosfato pueden unirse a lípidos para formar otro tipo de biomoléculas muy importantes llamadas fosfolípidos. Su importancia radica en que los fosfolípidos son el componente principal de las membranas celulares y estas son estructuras esenciales para la vida. Como regulador de pH, los seres vivos necesitan condiciones neutrales para la vida porque la mayoría de las actividades biológicas solo pueden ocurrir a un pH específico cercano a la neutralidad, es decir, ni muy ácido ni muy básico. El grupo fosfato es un importante amortiguador del pH en todas las células. En los ecosistemas, el aumento en la cantidad de moléculas que contienen fósforo, como los grupos fosfato, puede promover el crecimiento de plancton y plantas, y ese crecimiento vegetal se traduce en más alimento para otros organismos. Así se continúa la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos. Identificación de fósforo en el campo de la tecnología médica, siguiendo los ensayos de la SAINE o metodología basada en la formación de los precipitados. Fósforo inorgánico más ácido sulfúrico más molidato de amonio produce complejo no reducido de fosfomolidato. El fósforo inorgánico reacciona con el molidato de amonio en un medio ácido para formar el complejo de fosfomolidato, el cual absorbe la luz a 340 nanómetros. La absorbancia de esta longitud de onda es directamente proporcional a la cantidad de fósforo inorgánico presente en la muestra, es decir, que el fósforo se transforma a través de la hidrolización con ácido cuya intensidad de color amarillo es directamente proporcional a la concentración de fósforo. El fósforo es una
macromineral presente en el organismo que ocupa el segundo lugar apenas después del calcio. Se encuentra en forma de fosfato en un 1% del peso corporal por el fósforo. En algunas de sus funciones que participa en el equilibrio ácido-base en nuestros organismos regulando el pH. El fósforo tiene importantes funciones metabólicas participando en la regulación de enzimas y almacén energético. Interviene en la fosforilación anaerobia y como componente del material genético en el DNA y el RNA. Participa en la formación de dientes y huesos, forma parte de los fosfolípidos de las membranas de las células. La mayoría del fósforo se encuentra junto al calcio formando el hueso. Los niveles normales de fosfato en suero oscilan en adultos entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro, mientras los niños por su estado de crecimiento tienen niveles de fosfato ligeramente más altos entre 4 y 7 miligramos por decilitro. Es importante realizar extracción en ayunas, pues los valores séricos de fosfato disminuyen tras la comida. Para medir el fosfato en orina es necesario recogerla durante las 24 horas. Debido a la amplia variación diurna en la eliminación de fosfato, existen numerosas patologías en que está alterando el metabolismo fosfocálcico y pueden llevar a una hipercalcemia. Entre estas causas pueden el aumento sérico estar entre los tumores y entre las causas de aumento de calcio sérico pueden estar el hiperparatiroidismo o los tumores. Desde que nacemos y durante el crecimiento aumentan los depósitos de calcio. Alrededor de los 30 años se alcanza el valor máximo de masa ósea. A partir de los 50 años esa masa ósea comienza a disminuir. Una dieta equilibrada consigue aportar la cantidad precisa de estos minerales. Solamente en caso de que exista algún problema en su absorción o eliminación será necesario tomar suplementos. Indicaciones más frecuentes de estas pruebas sería el hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, osteoporosis. Fusión alcalina con sodio metálico. Identificación de fósforo. La determinación cualitativa de la presencia de fosfatos. Al agregar el molibdato de amonio, los grupos fosfatos de la cadena de ADN reaccionaron y dieron una coloración amarilla a la solución, que es lo que podemos observar en la primera imagen de la derecha. El análisis cualitativo. Ya se ha mencionado que en los compuestos orgánicos los elementos que en general se encuentran presentes junto con el carbón, el hidrógeno y el oxígeno son el nitrógeno, halógenos como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, y otros como el azufre y el fósforo. La identificación de estos elementos en la muestra se basa en su conversión en compuestos iónicos solubles en agua y en la aplicación de pruebas específicas para llevar a cabo su detección. Análisis cuantitativo. Rara vez es necesario analizar cuantitativamente todos los elementos presentes en los compuestos orgánicos. No obstante, para determinar con exactitud la fórmula de un compuesto orgánico se deberá efectuar el análisis cuantitativo de la muestra, ya que el análisis cualitativo solamente nos indica qué elementos están presentes en el compuesto, más no en qué proporción. Análisis cuantitativo de carbono e hidrógeno. El principal análisis orgánico cuantitativo que se efectúa permite determinar el contenido exacto de carbono y de hidrógeno en la muestra desconocida, y en esta se realiza por medio de la combustión de la muestra. Los fundamentos del método para el análisis cuantitativo fueron desarrollados por Lavoisier en el siglo XVIII. Hablemos del análisis del fósforo. Los métodos de determinación cuantitativa del fósforo presente en una muestra desconocida suponen la destrucción de la sustancia orgánica.
ya que por medio de una fusión con una mezcla de carbonato de sodio y nitrato de potasio, o bien por calentamiento a ebullición con una mezcla sulfonítrica. Una mezcla sulfonítrica es una mezcla con ácido sulfúrico con ácido nítrico. De esta forma, el fósforo presente en la sustancia orgánica se transforma en ácido ortofosfórico, el cual se determina por alguno de los siguientes métodos. Puede ser por medio de una precipitación cuantitativa con molibdato de amonio, que es el reactivo de Lorentz. También puede ser colorimétricamente por el método de azul de molibdeno, o puede ser volumétricamente disolviendo el precipitado en un exceso de hidróxido de sodio, destilando el amoníaco y titulando el álcali por retroceso. Algunos otros usos que se le puede dar puede ser el aislamiento y caracterización del ADN extraído del hígado de ratón. Los ácidos nucleicos como el ADN son compuestos que actúan en el almacenamiento y en la transferencia de información genética, por lo que son de gran interés médico y biotecnológico. El estudio se trabajó para la extracción del ADN del hígado de un ratón y a su vez para conocer las características que lo componen. Este proceso se basó en la homogeneización del tejido hepático y posterior separar el ADN de los componentes celulares, en base a la solubilidad de estos en distintos solventes y quelantes, y finalmente dar la precipitación del ADN en alcohol frío. En la caracterización se evaluó el efecto hipercrómico y se cuantificó la muestra de ADN mediante espectrofotometría. Se buscó la presencia de fosfatos y pentosas mediante reacciones de fosfomolibdato de amonio y dial respectivamente. Conclusión. Este método es extraordinariamente variado. De modo general, se puede afirmar que el análisis de una sustancia se realiza mediante la observación o medida de una propiedad analítica, y como debe considerarse cualquier fenómeno que pueda ser observado, medido o controlado, y cuya naturaleza o magnitud pueda relacionarse de forma unívoca con la naturaleza y o con la cantidad de las sustancias químicas presentes. En la práctica se pueden encontrar propiedades físicas y químicas propias de sustancias de tipo orgánico, que pueden proporcionar información de la composición química de la muestra, tales como ser olorosos al quemarse. Como conclusión, puedo decir que se reconoció los principales elementos que componen las sustancias orgánicas, que se tuvo todo en base al resultado obtenido, de importancia también para de modo cualitativo observar el cambio en la sustancia inicial e identificar el fósforo se transformara a fosfato. Lo que pudimos observar en la foto con el tubo de ensayo con la muestra con coloración amarilla, lo que daba una reacción positiva para la presencia de fósforo. Se pudo establecer un análisis cualitativo de sustancias de tipo orgánico, permitiendo distinguir estos de los compuestos inorgánicos, reconociéndose de esta manera los principales elementos que conforman los compuestos orgánicos mediante un análisis específico. Podemos concluir que la fusión sódica tiene una importancia enorme, pues es la más completa en cuanto queramos clasificar y determinar el tipo de elementos que componen una sustancia problema en sí, arrojándonos resultados muy exactos e importantes para sustancias sulfatadas o nitrogenadas, también las que poseen átomos del grupo 7A, entre otros.